tardes para todos. A continuación voy a presentar mi grupo, que es por Joan Alexander Castillo, Jorge Giovanni Chávez, Juan Moreno, Julián Troya y mi persona, Diana Paola Santander. Vamos a explicarles acerca de la interpretación doctrinal, pero hemos considerado que antes de entrar en tema debemos de entender qué es una interpretación jurídica, la cual siempre tenemos que entenderla como una labor guiada por el interés particular de resolver un caso para que los derechos cuyo amparo se pretende logren ser realizados y garantizados por el Estado y por las autoridades en beneficio de los que luchan por la justicia. Sabemos que la interpretación en el campo jurídico tiene como objetivo lograr la producción de efectos jurídicos de la norma. Ahora sí, pasemos a la interpretación doctrinal. Bueno, esta interpretación por lo general es emitida por los juristas con fuerza moral de carácter científico y en nuestro derecho se utiliza generalmente por los jueces, incluyendo en sus decisiones, equivalente a una predicción de lo que los mismos pueden fallar si el caso llega a su conocimiento. La interpretación doctrinal es realizada por terceros como una función de asesoramiento, se podría decir. Un ejemplo es si la opinión de un jurista sobre el significado o alcance de un acta jurídica no tiene carácter vinculatorio, es lo principal para ninguna de las partes, aunque sí se puede tener influencia moral sobre terceros, especialmente sobre el magistrado en este caso. Me gustaría citar en esta explicación a Ricardo Guazzini, ya que él nos sugiere que son recomendaciones dirigidas a los jueces para atribuir a aquella disposición un cierto significado. En la interpretación doctrinal se puede mirar o se puede entender desde dos puntos de vista: en el sentido amplio o general, que es la apreciación que realiza cualquier persona con respecto de una norma. Y en el sentido estricto o más específico, ya podemos hablar lo que realizan los juristas con fines laborales o académicos. Esta interpretación siempre carece de validez vinculatoria. La interpretación doctrinal está integrada por interpretación legislativa, ejecutiva, judicial, popular y mediática. Una de las características principales, como lo acabé de decir, es que carece de validez vinculatoria. Pero esta interpretación se orienta a los textos, es una interpretación de conocimiento y es de una visión fundamentada en estos criterios. Adquiere mucha relevancia el papel fundamental que juega la doctrina en todo el ámbito jurídico. En resumen, la interpretación doctrinal son las opiniones de los profesores, los estudiosos del derecho, que sobre todo a través de sus obras determinan el sentido y el alcance de las expresiones del derecho. A continuación doy paso a mi compañero Jorge para que continúe. Gracias. Bueno, ahora tocaremos algunas características de la interpretación doctrinal. Entre una de ellas encontramos que no es obligatoria. Segunda, que tiene un carácter científico, que la autoridad de quienes la practican terminan siendo predilecta, como se manifiesta en el artículo 26 del Código Civil, el cual dice: los jueces y los funcionarios públicos en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, la interpretación es por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido. Así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares. Lo anterior consiste en una visión no técnica y que llevan a cabo personas no expertas en el asunto. Un ejemplo es cuando actúan jurados populares. Recordemos que la interpretación del contrato de las cláusulas contractuales es labor de averiguación y comprensión del sentido y alcance de consentimiento, es decir, de la voluntad y la declaración de las partes. En el caso de Colombia, esta clase de interpretación solo tiene autoridad científica según el artículo 230 de la Constitución Política de 1991, en el cual nos dice: los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Es un criterio auxiliar de la actividad judicial, dando como resultado que sus interpretaciones sean tanto armónicas como concordantes.
para nosotros entender un poco más qué es la interpretación doctrinal, primero tenemos que hacernos 3 preguntas que son muy importantes. La primera es, ¿aplicar la norma es lo mismo que interpretarla? Segunda, ¿interpretar es lo mismo que interpretación? Tercera, ¿para interpretar correctamente basta con aplicar las reglas? Bueno, daremos respuesta a las siguientes preguntas. Empezamos con: ¿aplicar la norma es lo mismo que interpretarla? Aunque carezca de obligatoriedad, dicha forma de interpretar es sumamente importante, pues es realizada por personas que se dedican al estudio del fenómeno jurídico, donde encontramos magistrados, jueces, jurisconsultos, abogados, etc., en su mayoría más que sus conocimientos teóricos sobre el derecho, tienen una experiencia práctica, lo que permite incluir a sus obras una categoría intelectual que funciona con directriz orientadora en general. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Interpretar es lo mismo que interpretación? Y la respuesta va a ser no. La interpretación es el proceso, la interpretación es el resultado del proceso. El proceso de interpretar es inevitable porque hay que precisar buscar el sentido y el significado. Por último, en la tercera, para interpretar correctamente basta con aplicar las reglas. Un procedimiento mecánico formalista no es suficiente. Para interpretar correctamente se requiere penetrar en el fondo de la norma jurídica y aún más allá para llegar al verdadero proceso de interpretación hermenéutico. Buenas, me presento, soy el estudiante Joan Alexander Castillo. A continuación voy a seguirles hablando sobre la doctrina. La doctrina es el conjunto de enseñanzas que se basa en el sistema de creencias que trata los principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensiones de validez universal. Podríamos decir que la doctrina son todas las teorías y estudios metodológicos fundados que se han expresado en libros, tratados, revistas, periódicos, que contribuyen a interpretar, aplicar, construir la ciencia del derecho a juristas y legisladores. Por ejemplo, lo que decía mi compañero Jorge, en el artículo 230 de la Constitución Política, habla sobre los jueces y la providencia, que solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, y la doctrina, que son los criterios auxiliares de la actividad judicial. La doctrina es un conjunto de fuentes del derecho que podría decirse que este conjunto de tesis, opiniones y que tiene como finalidad sistematizar críticas, describir, aportar decisiones dentro del campo jurídico. La legislación no resuelve la teoría general del delito, pero sí en su jurisdicción, en sus opiniones, no las puede definir. La teoría general del delito estudia las características comunes y las características especiales. ¿Qué debe tener cualquier delito? Se refiere a las características comunes, se hace referencia a los elementos del delito, por lo que todos los delitos tienen unos elementos, como es la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Cuando nos referimos a las características especiales que debe tener cualquier delito, hace referencia, por ejemplo, en el delito del hurto. En el delito del hurto y el delito de robo, que al parecer son similares, pero no son iguales, a pesar que en las dos se va a sustraer un mueble. Pero es lo mismo que se refiere que en el delito de hurto no hay violencia ni amenaza, pero en el delito de robo sí se presenta violencia y sí se presenta amenaza. Esto hace referencia a un delito, esto hace una diferencia de un delito y el otro. Pero esto no lo resuelve un religioso ni una persona en común, no, esto lo va a resolver un jurista. Si vamos al Código Penal, a la Ley 599 del 2000, donde habla de su artículo 239, el delito de hurto, y que está modificado por la Ley 2197 de 2012, en el artículo 11 dice: el que se apodere de un bien ajeno en propósito de obtener un provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses de prisión. El juez en este artículo nos está diciendo quién es el sujeto pasivo, quién es el bien vulnerado, cuánto es una tentativa, cuándo estamos hablando de una comisión o una consumación del delito como tal. Nos dice si es de carácter culposo o doloso. También nos dice el valor del inmueble. Todo lo anterior y mencionado, ¿quién lo va a resolver? La doctrina. Como dijo mi compañero Joan,
Por medio de la doctrina nos puede definir como sujeto activo a la persona natural del delito, pero más no a la persona jurídica. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, como una natural o una persona jurídica, y así va desarrollando cada uno de los elementos hasta que desarrolla cuál es el valor del bien inmueble para que se tipifique el como del delito del hurto. Dice la doctrina que para que se tipifique el delito del hurto tiene que pasar esa remuneración del mínimo vital. Como por ejemplo, si el sujeto activo no alcanza a superar la cuantía que establece la ley para que se defina como hurto, en esta cosa también es la doctrina, aunque la doctrina no va a poder resolver todos los procesos judiciales, pero bien hace como un auxilio a la norma cuando existen vacíos, y la doctrina seguirá manteniéndose como una fuente principal del derecho, así también como la jurisprudencia sigue siendo de gran importancia para la actividad jurisprudencial. Podríamos decir que la doctrina representa los resultados de una actividad especulativa de los particulares. Sus conclusiones carecen de fuerza obligatoria por grande que sea el prestigio de aquellos o profunda la influencia de sus ideas ejerzan sobre el autor de la ley o las autoridades encargadas de aplicarlas. A continuación, mi compañero Julián. Por último, para concluir, según el autor García Maínez, se da el nombre de doctrina a los estudiosos de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, la doctrina y su relación con la legislación, porque cumplen diversas funciones, las cuales son: primero, describir, mostrar ordenadamente lo que la legislación puede estar diseminada en leyes distintas y otras disposiciones de diversas épocas. Segundo, explicar, hacer comprensible lo que el texto legislativo aparece en principio como inentendible. Tercero, sistematizar, que hace referencia a organizar según sus peculiaridades y características del orden jurídico, de tal forma que cada norma tenga su lugar, tenga su contexto e interconexión con otras determinadas normas. Cuarto, criticar y aportar soluciones. Ya mostradas las diferencias, incoherencias, contradicciones de las normas legislativas, se puede brindar soluciones posibles a los impases que se producen. Quinto, la doctrina y su relación con la jurisprudencia. La jurisprudencia entendemos que es el conjunto de sentencias de los tribunales y doctrina que contienen, algo que conocemos como la ratio decidendi, en la administración de justicia, donde se aplican muchas veces partes de estas funciones doctrinales y cumplen las mismas funciones que la legislación. Por tanto, la jurisprudencia nunca llega a sustituir la fuente doctrinal. Y por último, la doctrina como fuente del derecho. ¿Por qué es una fuente de conocimiento o derecho? Porque puede transformarse en una fuente formal del derecho, en virtud de una disposición legislativa, otorgarle tal carácter. La doctrina como fuente del derecho es importante, no solo como legislación, sino también sobre la jurisprudencia, porque los legisladores inspiran en la obra de los juristas para crear una ley o una norma jurídica. Doctrina, jurisprudencia, principios generales de derecho y equidad como criterios auxiliares son utilizados. En conclusión, la interpretación doctrinal son las opiniones de los profesores o estudiosos del derecho, que sobre todo a través de sus obras determinan el sentido y el alcance de las expresiones del derecho. El sector de la interpretación doctrinal adquiere relevancia debido al papel fundamental que juega la doctrina en el ámbito jurídico. Esta clase de interpretación goza de valor orientador porque constituye algo parecido a la lámpara que el juzgador enciende para ver más claro cuando encuentra oscura una zona de la norma que tiene que aplicar. Finalmente, ese ha sido nuestro tema abarcado. Muchas gracias.